Hola, muchas gracias por acompañarnos en nuestra reunión virtual. Hoy estamos empezando una nueva serie y vamos a estudiar lo que es la Pascua, viendo cuál fue la primera Pascua en la Biblia y de qué se trata. Lo que vamos a ver hoy es un poco acerca del trasfondo. Vamos a ver que la Pascua lo vemos en el libro de Éxodo en la Biblia. Y lo que se celebra en la Pascua es la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud. Vamos a meternos en este trasfondo porque lo que les quiero mostrar es el contexto, que ellos se encontraban bajo la ley del Antiguo Testamento. Y al entender qué es la ley, lo que vamos a ir desarrollando, vamos a entender por qué vino Cristo a este mundo. Para empezar, quiero darles la definición de la palabra ley. Ley significa precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. También significa reglas o mandamientos. Eso es lo que nos referimos con ley. En el Antiguo Testamento vemos que Dios estaba dando varias leyes, varios mandamientos a su pueblo de lo que Él esperaba de ellos, cosas que debían hacer y lo que no debían hacer. Y así como la misma definición de la palabra, una ley es para el bien de los gobernados, es algo que nos conviene a nosotros. Todo lo que la Biblia nos manda es por algo que nos beneficia a nosotros, no a Dios. Por eso nos dejó escrito lo que Él desea de nuestras vidas. Quiero que comencemos con la Biblia en Romanos capítulo 7. En Romanos capítulo 7, leamos desde el versículo 7 hasta el 12. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Quizás parece difícil entender este pasaje por las palabras que utiliza y cómo lo explica a este texto. Pero lo que quiero mostrarles es que con lo que vamos a ir desarrollando vamos a entender bien a qué se refiere este pasaje. Lo que nos dice Pablo acá, en esta carta a los romanos, nos muestra que la ley es algo que nos revela la voluntad de Dios para el hombre, así como lo que es pecaminoso y contrario a su voluntad. O sea, nos muestra qué es lo que Él quiere que hagamos, así como también lo que no debemos hacer nosotros. Es por eso que nos dice el pasaje que fue por medio de la ley que Pablo conoció qué era pecado. Ya vamos a ver otro versículo que nos explica esto mismo. La ley es algo que acusa, ordena o exige siempre lo que Dios espera de sus criaturas. Revela lo que se considera aceptable y también revela la ira de Dios y el castigo eterno que sufrirán aquellos que no la respeten. La Biblia nos indica claramente que la ley era hasta Juan el Bautista. Quizá escucharon de que hoy día estamos bajo el tiempo de la gracia y que ya no nos encontramos bajo la ley. Y es cierto esto porque la Biblia nos habla acerca de estas dispensaciones, de estos tiempos. Y en Lucas capítulo 16 podemos ver que nos dice claramente que la ley terminaba con Juan el Bautista. Leamos esos versículos. Lucas 16, versículos 16 y 17. Lucas 16, 16 y 17 dice así. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Así que la ley era hasta Juan el Bautista. Entendamos algo, la ley es algo que condena, porque es el conocimiento de la ley lo que nos muestra que nosotros somos incapaces de cumplirla sin quebrantarla. Es por eso
que Pablo nos dice en Romanos capítulo 7, que el pecado, bajo la ley, lo mató a él, porque él se dio cuenta que era transgresor de la ley. Y de eso se trata la Biblia cuando habla acerca de la ley. Si uno quisiera intentar ganarse la salvación, si es que fuera posible, uno tendría que ser capaz de obedecer toda la ley sin quebrantarlo para nada, y desde chico hasta la muerte. Pablo dijo en Romanos capítulo 7, el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Si uno pudiera cumplirlo al pie de la letra sin quebrar la ley, es algo para vida, es algo para el bien, aun de cada uno de nosotros. Pero él mismo dijo, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque tanto él como nosotros somos culpables de haber quebrantado los mandamientos de Dios. Veamos lo que dice el Antiguo Testamento en Deuteronomio, capítulo 27. Deuteronomio 27. Dice el versículo 26, el último versículo. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito, una maldición, el que no confirmara, el que no cumpliera las palabras de esta ley, el que no está cumpliendo con esto para hacerlo, para obedecer los mandamientos que fueron dados. La Biblia nos muestra que ninguno de nosotros somos capaces de cumplir con la ley 100%. Fíjense lo que dice el libro de Santiago, capítulo 2. En Santiago, capítulo 2, desde el versículo 8 al 11, nos habla bien en cuanto a lo que es la ley. Dice así, Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Lo que nos está diciendo este pasaje, por más que cumplamos con todos los mandamientos y ofendemos en un solo punto, ya somos hechos transgresores de la ley, ya somos culpables, como dice el versículo 10, y por la ley quedamos convictos como transgresores. Es por eso que la ley es algo que condena, porque sí nos muestra cuáles son los estándares de Dios, las normas o las reglas de Dios para poder ser considerado justo. Pero también podemos ver a través de los mandamientos que Dios ha dado, ninguno de nosotros somos capaces de obedecerlos 100%. Aún Adán, él lo tenía todo lo que uno quisiera tener. Y Dios le dio un solo mandamiento de lo que no debía romper. Para Adán esto era la ley, y era algo para su propio bien. Podía hacer de todo, pero le estaba prohibido comer de un árbol específico. Y lo que vemos de Adán es que él optó pecar, y Dios lo mantuvo a él como el responsable de haber quebrantado lo que Dios le había prohibido. Creo que cualquiera de nosotros hubiéramos hecho lo mismo que hizo él bajo esas circunstancias. Y la Biblia nos dice que desde Adán, todos nosotros nacemos pecadores. Así como llevamos el apellido de nuestros padres, así cargamos también cada uno de nosotros el pecado. Leamos lo que nos dice el libro de Romanos de vuelta, pero esta vez el capítulo 5. Romanos capítulo 5. Leamos el versículo 12 nomás. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por este pecado, la Biblia nos muestra que merecemos nosotros esta muerte. El resultado del pecado es muerte. Veamos el capítulo 3, lo que nos dice el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Nos muestra claramente la Biblia, todos nosotros ya hemos pecado, y el resultado de este pecar contra Dios significa que estamos destituidos o separados de la gloria de Dios. Hay una separación entre nosotros y Dios por el pecado. Y si notaron, al final del versículo 20 decía que la ley es el conocimiento del pecado, porque es por medio de la ley que yo me doy cuenta que no soy capaz de cumplirla. Entonces yo, delante de Dios y lo que Él pide de mí, soy hallado culpable, soy un transgresor. Y en otras palabras, lo que nos muestra la Biblia, soy un pecador, porque ya quebranté los mandamientos de Dios. En Romanos capítulo 6 nos dice el versículo 23, la primera parte nomás nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Este es el resultado del pecado, muerte, una separación eterna de Dios. Y lo que vemos después en Apocalipsis 20 es que si uno muere bajo esta condenación, en este estado o esta condición de pecador, uno va a terminar siendo lanzado al lago de fuego. No es porque Dios no lo ama, y ya vamos a llegar a eso. Pero necesitamos entender, bajo la ley, nos damos cuenta nosotros que somos pecadores. Pecadores a aquel que ha quebrantado la ley de Dios. Y la Biblia nos muestra que todos nosotros somos pecadores. Ya nacemos bajo esa condición. Es algo que ya nacemos así. Por eso desde bebé no hace falta enseñar a los chicos cómo hacer el mal, porque ya es nato. Uno le dice, no toques eso, y ahí va el chico queriendo meter el dedo en el enchufe o los ventiladores, y uno dice, no, y el chico quiere insistir igual. Ya es algo nato en uno, este estado de pecador. He tenido diferentes oportunidades a través de los años para hablar a diferente gente y hacerle la pregunta en cuanto a si creen en un Dios. La mayoría dice que sí, que creen que existe uno. Y les pregunto también si creen en el cielo. Algunos con dudas me han dicho, espero que sí. Ahora la Biblia nos dice que Dios es un juez justo que no puede dejar pasar por alto el pecado, ¿no? Porque Él es justo y va a dar la sentencia que uno merece. Hay mucha gente que cree que han sido bastante buenos y que por vivir una vida así, siendo honesto, pagando las cuentas, no causando mal a otra persona, mucha gente cree que por ser bastante buenos, que Dios lo va a dejar entrar en el cielo el día de mañana. Pero la Biblia nos muestra claramente que no se trata de esto, de tratar de ser bueno. Se trata de cumplir la ley, y todos nosotros hemos quebrantado su ley. Es más, ya nacemos pecadores. Pero Dios sí nos ama tanto que Él no quiere que ninguno se pierda y termine condenado y separado de Él por la eternidad. La Biblia nos dice lo siguiente, acá en Romanos, leamos en el capítulo 5, lo que dice el versículo 8. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, nosotros, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor. Nosotros ya somos pecadores. Estando en esta condición, Cristo murió por nosotros. Leamos en el libro de Juan, capítulo 3. En Juan, capítulo 3, desde el versículo 16. Juan, capítulo 3, del 16 al 18, dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no hablando del mundo físico, sino cada uno de nosotros, las personas que estamos en este mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo que nos muestra este pasaje es que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para que nosotros podamos ser salvos, que nosotros podamos recibir por medio de Jesús el perdón de nuestros pecados. Es por eso que dice que todo aquel que en Él cree, que no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué habla esto de perder? Habla acerca de ese destino final que nos habla Apocalipsis capítulo 20, que todo aquel que muere bajo el estado de pecador va a terminar siendo lanzado al lago de fuego, va a ser condenado, va a estar bajo este estado de perdición por toda la eternidad.
Pero como Dios nos amó, nos envió a su Hijo para que no tengamos que perdernos, sino que podamos obtener la vida eterna. Y en otros pasajes nos muestran que en el momento que nosotros recibimos este regalo que Dios nos ofrece, somos hechos hijos de Dios. Versículo 17 nos dice que la razón que Dios envió a su Hijo es para que el mundo pueda ser salvo por Él, por medio de Él, de lo que hizo el Señor Jesucristo. Y el versículo 18 nos dice que todo aquel que en Él cree, en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque bajo la ley ya estamos condenados. Estamos condenados por ser pecador. Y por no creer en el nombre del Señor Jesucristo, lo que nos dice al final 18, seguimos bajo ese mismo estado de condenación. Pero Dios nos ama, que por medio del Señor Jesucristo, Dios nos ofrece a cada uno de nosotros la salvación de esta condenación eterna. Es un regalo que Dios nos ofrece a través del pago que pagó Cristo al morir en esa cruz. Nos dice la Biblia que todo aquel que en Él cree, en el Señor Jesucristo, será salvo. Leamos lo que nos dice en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Leamos el versículo 18. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Nos dice acá que Cristo, hablando de Jesús, padeció o murió una sola vez por los pecados. Y ahí entre comas nos dice, el justo por los injustos. La razón que nos dice esto es porque Jesús vino a este mundo para cumplir la ley. Él pudo cumplir la ley y ser considerado justo por no haber quebrantado la ley. Y es por eso que el justo, Jesús, vino por nosotros los injustos, porque Él vino a pagar nuestro precio. Ahora, hay gente que cree que sí, Jesús vino y murió en la cruz y ya pagó el precio, y algunos enseñan que ya todos somos hijos de Dios. Ahora necesitamos entender, eso es algo que va en contra de lo que nos enseña la Biblia, porque en Juan 1:12 nos muestra que los que creen en Él, los que han recibido al Señor Jesucristo, esta salvación o este regalo que Dios ofrece, son hechos hijos de Dios en ese momento que ellos creen. Pero hasta entonces uno todavía no es hijo de Dios. Jesús sí pagó el precio por todos, pero no significa que todo el mundo ya es salvo, porque la Biblia nos muestra que uno tiene que tomar la decisión por sí mismo de aceptar el regalo que Dios nos ofrece a través de Jesús. Quiero mostrarle algo que Jesús mismo le dijo a sus discípulos en el libro de Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, leemos el versículo 17. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Abrogar significa romper, demoler y deshacer. O sea, lo que nos muestra este pasaje es que Jesús vino para cumplir la ley, no para romper la ley y deshacerse de la ley. Él es el único, nos muestra la Biblia, que puede ser nuestro mediador entre nosotros y Dios. Veamos, Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Dice los versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo mediador, solo hay uno que puede interceder por nosotros ante Dios, y ese es el Señor Jesucristo. Quiero que noten algo en este siguiente pasaje. Acompáñenme al libro de Juan, capítulo 19. Juan, capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 28 al 30. Juan 19, versículo 28. El contexto, para que entiendan, estamos hablando de la crucifixión
del Señor Jesucristo. Dice el versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado del vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Acá lo que nos dice consumado es, significa que ya fue completado. ¿Qué cosa? Lo que él vino a hacer. Cumplió él con la ley, siendo él justo, y murió en esa cruz, aunque no lo merecía, pero murió en esa cruz para ofrecernos a cada uno de nosotros el regalo de la salvación. Cumplió lo que vino a hacer en este mundo. Y ahora, la decisión es de cada uno de nosotros si vamos a recibir o no lo que Jesús nos ofrece, este regalo de la vida eterna. La forma de que uno acepte el regalo es el arrepentimiento por mis pecados. Yo debo reconocer, soy pecador porque quebranté la ley de Dios. Arrepentirme de mis pecados, porque eso fue lo que causó la separación entre mí y Dios. Y lo que yo necesito hacer es creer en el Señor Jesucristo, en su muerte, su sepultura y resurrección, que solo Él puede salvarnos de esta condición, porque Él fue el justo que pagó el precio por nosotros los injustos. Quiero usar una pequeña ilustración. La Biblia nos dice que este regalo de la salvación es justamente eso, un regalo. Uno no necesita hacer nada para obtener un regalo. Lo único que uno tiene que hacer es aceptarlo, recibirlo. Jesús ya pagó el precio y Dios el Padre ya tiene el paquete completo envuelto en una caja, listo para entregarnos este regalo. El precio ya fue pago, ya fue comprado y está en sus manos. Pero no significa que cada uno de nosotros en este mundo somos salvos, porque lo que nos dice la Biblia es que nosotros debemos recibirlo, aceptarlo, creerlo. El precio fue pagado, ya está. No podemos hacer nada para obtener este regalo que Dios nos ofrece. Si no, ya no sería un regalo, sino que sería ya una recompensa que nos ganamos por medio de lo que sea que hicimos. Es por eso la Biblia nos dice que es un regalo y que lo único que se requiere es fe y arrepentimiento de nuestros pecados. Fe en el Señor Jesucristo, creer en Él, su muerte, su sepultura, su resurrección y aceptarlo por esta fe, este regalo que Dios ofrece. El arrepentimiento, porque fue por eso que Él vino, para pagar nuestro precio. El pecado es algo que nos ha separado de Dios. Volviendo de la ley. La ley es algo que nos acusa y nos condena. La ley es inútil para la salvación del hombre, dado que solo puede mostrarnos el estado de perdición en el que nos encontramos. No es algo que nos salva, es algo que condena. Ahora, el Evangelio, o sea, las buenas nuevas, las buenas noticias, es la declaración del perdón de pecados que Dios nos ofrece a través del sacrificio de su Hijo. Ahora, para ir resumiendo un poco lo que estuvimos viendo, estamos hablando del contexto en el que se encontraba el pueblo de Dios antes que ocurriera la Pascua. La semana que viene vamos a hablar específicamente de la Pascua, la primera Pascua en la Biblia y de qué se trataba. No había conejo, chocolate, nada de esto, pero ya lo vamos a estudiar. Pero lo que estamos viendo hoy es el contexto en el que se encontraba el pueblo de Dios. Ellos estaban bajo la ley, donde se debía cumplir al pie de la letra de la ley o uno ya era considerado transgresor. La Pascua es una historia que nos muestra que Dios quiere salvar a cada uno, pero lo que Dios nos pide es algo, fe. No nos pide ir a la iglesia para obtener la salvación, pide fe en Jesús. Ir a la iglesia es un mandamiento para que podamos crecer juntos y cumplir con otros mandamientos, como la Gran Comisión. Pero para que uno sea salvo, lo que se requiere es arrepentimiento y fe. Debemos sí dar gracias nosotros por la ley, porque nos da el conocimiento de nuestros pecados y nos muestra la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de tener un mediador.
Y yo doy gracias en lo personal que entendí este mensaje cuando fui joven y respondí a Dios aceptando este regalo que Él me ofrecía, este perdón de pecados. Y Dios sigue ofreciendo este mismo regalo a cada uno de nosotros en este mundo, a cada persona en este mundo. La Biblia nos dice que un día Jesús va a volver para buscar a los suyos, a los que ya han recibido la salvación que Él nos ofrece. Cuando Él venga, va a ser demasiado tarde para aquellos que aún no le recibieron como su Salvador personal. Veamos un último pasaje, Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Dice así el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que nos habla acá es acerca de la promesa de que Cristo un día va a volver. Y nos dice que no retarda su promesa, sino que es paciente. Algunos lo tienen como, sí, ¿dónde está Dios que todavía no vino? ¿Dónde está Dios? Como que está tarde, atrasado. Pero lo que nos muestra este pasaje no es que Dios está atrasado, se le olvidó o está llegando tarde acá a este mundo. Nos muestra que la razón que todavía no vino y la razón que Él está, por así decirlo, atrasado, en nuestra opinión, es porque Él es paciente para con cada uno de nosotros, porque no quiere que ninguno en este mundo se pierda y termine apartado de Él. La razón que Cristo todavía no vino es porque todavía hay tiempo para que tú aceptes este regalo que Dios ofrece. Tal vez hay alguien acá que todavía no ha tomado esta decisión de pedir a Dios que perdone tus pecados. Todavía no has aceptado ese regalo. Quiero que piensen en esto. Y mi pregunta ¿es esta tu condición? ¿Has aceptado ya este regalo de salvación que Dios ofrece? Si la respuesta es un no, puede tomar la decisión hoy mismo. No se requiere nada más que el arrepentimiento y fe. No es por dar plata, no es por el bautismo, no es por hablar en lenguas. La Biblia no habla de estas cosas. La salvación es por creer y recibir este regalo que Dios nos ofrece por medio del sacrificio de su propio Hijo. Jesús ya pagó nuestro precio. Él, el justo, por nosotros los injustos. Si alguien quiere hablar más de este tema, les animo a que nos escriban por medio de las redes o desde donde están viendo este mismo video y así nosotros podemos contactarlo, ni bien podamos, porque honestamente, para esto estamos acá, para ayudar a que otra gente conozca a Jesús y lo reciban como su Salvador personal. Y para los que sí ya son salvos y sin duda saben que son hijos de Dios, es un buen momento ahora para agradecer a Dios por esta salvación y que ya no estamos bajo la ley que nos condena. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta oportunidad para poder enseñar este mensaje que a través de la Biblia vemos que está todo centrado en lo que vino a hacer Cristo por nosotros en la cruz. Y este es el mensaje más importante que vemos en la Biblia, porque de esta decisión depende dónde vamos a ir el día de mañana, cuál va a ser nuestro destino final, si vamos a estar contigo o no. Y es por eso, Padre, que te pido que estés sobrando en cada oyente que está escuchando este mensaje. Si hay alguien que está con dudas si es salvo o no, que tú obres en esa persona para animar a que nos contacte, para que podamos mostrarles con la Biblia cómo ser salvo, cómo ser hijo o hija tuyo y estar seguro 100% de esto. Y Señor, te doy gracias porque a través de la historia de la Pascua podemos recordar tu gran amor hacia nosotros y por qué vino Jesús a este mundo. Te agradezco porque entendí este mensaje de chico y pude tomar esa decisión de aceptar este regalo. Y te doy gracias por la paz que tengo, porque sé en quién he creído. Señor, pido que tú estés con cada uno de nosotros, mostrándonos qué es la decisión que debemos tomar y que seamos gratos de lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz, que era para salvarnos. Te pido esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero animar a cada uno a seguir adelante. Ya seguiremos con este tema la semana que viene, mientras estamos celebrando la Pascua. Otra vez, si alguien quiere contactarse con nosotros, le animo a hacerlo por medio de las redes. Así le podemos ayudar y guiar con la Biblia. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.